Bienvenidos a The Deep Dive. Vamos a sumergir en un tema que, bueno, ha generado muchísima tensión entre Colombia y Estados Unidos. Hablamos del reciente choque diplomático entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración Trump. La negativa de Petro a aceptar deportados colombianos por considerar inhumano el trato que reciben en Estados Unidos. Y esta situación nos lleva a analizar no solo el evento en sí, sino el complejo panorama de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Claro, tienes razón. Y si ustedes, nuestros oyentes, se han visto afectados por la suspensión de visas en Colombia, este deep dive, les interesará aún más. Sin duda, la decisión de Estados Unidos de detener el procesamiento de visas tiene repercusiones profundas en Colombia. Profundas. Comencemos por el principio. Petro critica cómo Estados Unidos trata a los colombianos deportados, específicamente la imagen de ellos llegando esposados, que crea la percepción de que son criminales, ¿no? Lo interesante aquí es que Petro utiliza esta imagen para desafiar la narrativa que se asocia con los migrantes. No se trata solo de rechazar la deportación, sino de exigir dignidad y respeto. Petro sí está dispuesto a recibirlos, pero no bajo cualquier condición. Claro, exige condiciones justas. Pero, ¿qué tan realista es esperar que Estados Unidos cambie su protocolo de deportación por la exigencia de un solo país? Es una buena pregunta. Y aquí entra en juego el contexto histórico de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Siempre ha existido una dinámica de poder asimétrica, donde Estados Unidos ejerce mayor influencia en la política, economía y sociedad de la región. Entiendo. Entonces, podríamos decir que Petro busca romper con esa tradición de lo que llama sumisión por parte de Colombia. Exactamente. Petro busca una relación más recíproca con Estados Unidos, donde Colombia tenga una voz más fuerte y autónoma. De hecho, su llamado a la unidad latinoamericana para abordar las cuestiones migratorias y buscar una relación más equitativa con Estados Unidos va en esa línea. Y hay otros líderes latinoamericanos que compartan esta visión. Porque, siendo realistas, ¿puede un solo país como Colombia realmente presionar a una potencia como Estados Unidos? Sí, otros líderes han expresado preocupaciones similares. Lula da Silva en Brasil, por ejemplo, también ha hablado sobre el trato a los migrantes y la necesidad de mayor cooperación regional. Eso me lleva a pensar en la postura de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México sobre el rol crucial de los migrantes latinoamericanos en la economía estadounidense, especialmente en sectores como la construcción. Es un argumento importante. Sheinbaum resalta la interdependencia entre ambas regiones y cuestiona la retórica que a menudo demoniza a los migrantes. Precisamente, y hablando de retórica, no podemos ignorar el término ilegal cuando se habla de migrantes. ¿Qué opinas sobre el uso de esta palabra? Es un término problemático porque simplifica una realidad compleja. Reduce a las personas a una etiqueta, ignorando las circunstancias que las obligan a migrar. Es cierto, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades. Hay muchas razones por las que las personas dejan sus países de origen. Y recordemos que la migración no es un fenómeno nuevo, es un proceso histórico que ha moldeado la identidad de las naciones y enriquecido las culturas. Totalmente de acuerdo. Este caso nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la migración y a cuestionar las narrativas simplistas que a menudo se usan para describirla. Exacto. Necesitamos analizar la migración desde una perspectiva más humana, reconociendo los derechos y la dignidad de las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de una vida mejor. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo pueden los países latinoamericanos abogar por un trato justo para sus ciudadanos en el extranjero sin afectar su relación con Estados Unidos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es un acto de equilibrio delicado. Sí. Por un lado, hay que proteger los derechos de los ciudadanos en el extranjero. Y por otro, está la realidad de la interdependencia económica y política. No es una situación fácil. Y Petro, como mencionamos antes, ha propuesto la reciprocidad. Si Estados Unidos exige visa a los colombianos, Colombia debería hacer lo mismo con los estadounidenses. Es una propuesta que sin duda sacude el status quo. Petro argumenta que si Estados Unidos trata a los migrantes colombianos como ilegales, Colombia debería responder de la misma manera ante la presencia de estadounidenses en situación irregular en su territorio. Es una idea que busca poner en evidencia la doble moral y las asimetrías de las relaciones migratorias. Y no solo eso, Petro también critica la hipocresía en la lucha contra las drogas. Exacto, critica la prohibición de ciertas drogas, como la cocaína, mientras que otras, como el alcohol y el tabaco, que causan más muertes, son legales. Que va más allá, proponiendo la legalización de estas sustancias. Argumenta que la prohibición solo ha generado violencia y enriquecido a unos pocos, a costa de la vida de muchos, especialmente en Latinoamérica. Es una postura controversial que genera debate, pero pone sobre la mesa la necesidad de repensar las políticas de drogas y sus consecuencias, no solo en Colombia, sino en toda la región. Sin duda.
Y hablando de llamados a la acción, Petro ha convocado a una asamblea extraordinaria de presidentes para discutir la migración y el mercado de drogas. Es un llamado a la unidad regional crucial. Petro reconoce que individualmente los países latinoamericanos tienen un poder limitado frente a Estados Unidos. Claro, la unión hace la fuerza. Esta idea de un frente latinoamericano unido no es nueva, pero ¿crees que este caso particular, la crisis migratoria y el trato a los deportados, podría ser el catalizador para una América Latina más integrada y con mayor poder de negociación? Es una posibilidad. A lo largo de la historia ha habido intentos de integración regional con diferentes niveles de éxito. Pero este caso, con su impacto directo en la vida de las personas, podría generar una mayor conciencia sobre la necesidad de actuar en conjunto. Y el cierre de la oficina de visas en Colombia es una muestra del poder de Estados Unidos para ejercer presión y generar consecuencias. Sin duda. Este cierre afecta a muchos colombianos que tenían planes de viaje o estudio. Es una muestra palpable de cómo las decisiones políticas en un país pueden tener un impacto directo en la vida de las personas en otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué herramientas tienen los países latinoamericanos para defender sus intereses? ¿Cómo pueden negociar en un escenario global donde las reglas del juego parecen estar diseñadas a favor de las grandes potencias? Es un desafío complejo que requiere estrategias multifacéticas: la diplomacia, la cooperación regional, la diversificación económica, la defensa de los derechos humanos. Son solo algunos elementos a considerar. Y no olvidemos el poder de la opinión pública. Claro. La presión ciudadana, tanto a nivel nacional como internacional, puede obligar a los gobiernos a tomar acciones y rendir cuentas. Totalmente de acuerdo. La movilización social, la denuncia de las injusticias y la creación de conciencia sobre las problemáticas que enfrentan los migrantes son herramientas poderosas para generar cambios. Volviendo al caso que nos ocupa, la imagen de los colombianos deportados llegando esposados ha generado indignación y ha puesto el tema de la migración en el centro del debate público. Sin duda, esa imagen tiene un gran poder simbólico. Habla de la deshumanización que a menudo sufren los migrantes, la criminalización de la pobreza y la violación de los derechos humanos. Es cierto. Y ese tipo de imágenes, aunque dolorosas, son necesarias para romper la indiferencia e impulsar la acción. Nos recuerdan que detrás de las estadísticas y los discursos políticos hay personas reales con historias que merecen ser escuchadas y respetadas. Y aquí entra en juego la responsabilidad de cada uno de nosotros. Como ciudadanos tenemos el deber de informarnos, cuestionar las narrativas dominantes y exigir a nuestros líderes que actúen con justicia y humanidad. Completamente de acuerdo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la injusticia. ¿Qué podemos hacer como individuos para contribuir a un mundo más justo y equitativo? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Cada uno, desde su lugar, puede hacer la diferencia. Informarnos sobre la realidad de la migración, apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, denunciar las injusticias, promover la empatía y la solidaridad. Son solo algunas acciones que podemos tomar. Y no subestimemos el poder de las pequeñas acciones. Un comentario en redes sociales, una conversación con amigos y familiares, una donación a una ONG, pueden generar un efecto multiplicador y contribuir a un cambio positivo. Tienes razón. La transformación social se construye desde la base, con la participación activa de cada individuo. Y en el tema de la migración, la responsabilidad es compartida. Tanto los países de origen como los de destino tienen la obligación de garantizar un trato digno y respetuoso a los migrantes. Cierto. La migración es un fenómeno complejo, con múltiples causas y consecuencias. No hay soluciones mágicas, pero sí caminos que podemos recorrer para construir un mundo más justo y humano para todos. Y este caso, la confrontación entre Petro y la administración Trump, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, uno basado en el respeto, la cooperación y la solidaridad. Un paradigma donde la dignidad humana esté por encima de las fronteras, los intereses económicos y las agendas políticas. Sin duda. Y la construcción de este nuevo paradigma requiere la participación activa de todos: gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, cada uno de nosotros. Es un camino largo, pero cada paso que damos en la dirección correcta nos acerca a un mundo más justo y equitativo para todos. Y hablando de ejemplos positivos, ¿qué podemos aprender de la experiencia de otros países latinoamericanos en la defensa de los derechos de sus migrantes? Hay varios ejemplos interesantes. Brasil, por ejemplo, ha condenado enérgicamente el trato inhumano a los migrantes deportados y ha exigido respeto a los derechos fundamentales. Su postura firme y su activismo en foros internacionales han contribuido a visibilizar el problema y a generar presión para un cambio. Es alentador ver que algunos países están tomando una postura más activa en la defensa de sus ciudadanos en el extranjero. ¿Y qué hay de México? Sheinbaum ha destacado la importancia de los migrantes para la economía estadounidense. Efectivamente,
México, por su proximidad geográfica y sus profundos lazos históricos con Estados Unidos, tiene una perspectiva particular sobre el tema migratorio. La postura de Sheinbaum, al enfatizar la contribución económica de los migrantes, busca contrarrestar la narrativa negativa que a menudo se asocia a ellos. Es una estrategia interesante, apelar al pragmatismo y a la interdependencia económica para promover un trato más justo. ¿Crees que esta estrategia puede ser efectiva a largo plazo? Es difícil predecirlo con certeza. Sin embargo, lo que sí es evidente es que el discurso sobre la migración está cambiando en la región. Cada vez son más las voces que se alzan para denunciar las injusticias y para exigir un cambio. La presión desde la sociedad civil, sumada a la acción de algunos gobiernos, está creando un nuevo escenario donde la defensa de los derechos de los migrantes se ha convertido en una prioridad. Es una señal esperanzadora. Y volviendo a la situación específica de Colombia, ¿crees que la confrontación entre Petro y la administración Trump tendrá consecuencias a largo plazo? ¿Podría ser el punto de inflexión que lleve a un cambio real en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Es una pregunta compleja. Sin duda, este choque diplomático ha puesto de manifiesto las tensiones existentes y ha generado un debate necesario sobre la migración y las relaciones de poder. Si bien es pronto para predecir si este será el punto de inflexión definitivo, lo que sí podemos afirmar es que ha abierto un espacio para la reflexión y la acción. La respuesta de la sociedad civil, la movilización de los países latinoamericanos y la presión internacional serán factores determinantes en el desarrollo de esta situación. Es un momento crucial, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Depende de todos nosotros, como ciudadanos informados y comprometidos, trabajar para que este debate se traduzca en acciones concretas que garanticen la dignidad y el respeto de los derechos humanos de todos, independientemente de su lugar de origen. La lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos es una tarea constante que requiere la participación activa de todos. Y para aquellos que buscan ampliar su conocimiento sobre este tema tan complejo y relevante, les recomendamos que escuchen el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis profundos y perspectivas diversas sobre la realidad colombiana y latinoamericana. Excelente recomendación.